Hola a todos y a todas. Estamos ya en el último módulo de nuestro curso y para acabar con la parte cultural hablaremos del mundo espiritual de los romanos. Una cosa difícil el concentrar en unos pocos minutos una historia cultural que duró varios siglos. Empecemos por la religión. La religión romana étnica es una religión de origen indoeuropeo en la cual primeramente se veneraban las fuerzas naturales como la luz, el sol, el fuego del hogar, es decir, una serie de conceptos que eran difíciles de personificar. De hecho, la religión primitiva romana no conocía a los dioses antropomórficos con figura humana y solo fue el contacto con la religión griega más estructurada y más trabajada la que cedió a los romanos esta representación visual de sus dioses y también toda la mitología que les acompañaba. Se establecieron unas equivalencias entre los dioses griegos y los dioses romanos que tenéis en esta presentación y ello provocó algún cambio de concepto entre los dioses romanos. Por ejemplo, Marte, que principalmente había sido un dios agrícola y su vertiente guerrera era simplemente la defensa del territorio de tu propio campo, se convirtió en un dios de la guerra generalista, y Venus, que en principio había sido una diosa ligada a la fertilidad, a la reproducción de los campos y de los animales, se convirtió en una diosa del amor, acompañada de Cupido, etcétera, como ya conocemos y como ha sido representada en tantísimas representaciones artísticas. De todos modos, los dioses étnicos no proporcionaban una moral. Sabéis que Júpiter, por ejemplo, tenía multitud de líos con hombres y mujeres y no valían para, digamos, conseguir una ayuda en ciertos aspectos de la vida en los que uno puede dudar. Para eso los antiguos desarrollaron filosofías prácticas, filosofías de uso, entre las cuales destacan sobre todo el estoicismo y el epicureísmo. El estoicismo ayudaba a aceptar las cosas tal como vienen, es decir, a vivir naturalmente, a aceptar las cosas que la naturaleza nos ofrece, comprendiendo además que el hombre tiene que actuar como un ser social, es decir, tiene que participar en la vida pública. El epicureísmo ponía su centro en el placer y decía que para vivir una vida placentera tendríamos que retirarnos de la vida pública, tendríamos que crearnos una sociedad a nuestro alrededor amable y sobre todo hacía el hincapié en la amistad. Pero estas filosofías, que eran unas filosofías para las cuales se necesitaba una cierta formación, no proporcionaban el consuelo de una vida después de la muerte y sobre todo no hablaban de un castigo a los que se habían portado mal y un premio a los que se habían portado bien. Esto es importante en una sociedad tan injusta y tan dura como era la sociedad romana o la sociedad de la antigüedad clásica en general en todo el Mediterráneo, en las que había una gran cantidad de gente sometida a la esclavitud y una diferencia entre ricos y pobres exorbitante. Así, la necesidad de una justicia divina hizo que se desarrollaran multitud de cultos que llamamos cultos de salvación o religiones espirituales. Los tres que voy a nombrar son los tres que tuvieron mayor número de adeptos, aunque no son los únicos. El culto de Isis, el culto de Mitra y el culto de Cristo, que es mucho más conocido porque ha pervivido hasta nuestra época. Todos ellos tenían dioses que resucitaban después de muertos y que prometían premios a los que se habían portado bien durante la vida y castigos a los que se habían portado mal, lo que llamamos una teodicea. Lo que ocurre es que el culto de Isis y el culto de Mitra tenían limitaciones importantes. El culto de Isis sobre todo estaba destinado a las mujeres, sus sacerdotes tenían que ser castrados, para lo cual ciertamente hay que estar preparado mentalmente, y en el culto de Mitra sobre todo se valoraba el aspecto guerrero y era un culto sobre todo destinado a los hombres. De este modo el cristianismo, que era mucho más generalista, quiero indicar que la palabra cathólicos significa universal, es decir, para todos, se convirtió en la religión triunfante y además admitió en su seno los principios filosóficos del estoicismo, del platonismo y de algunas religiones antiguas, lo que le convirtió en un combinado espiritual muy potente que triunfó y que ha llegado hasta nuestra época bien desarrollado. El mundo espiritual romano, por tanto, está todavía presente entre nosotros.